de las fuerzas sociales en contra de la explotación, por ejemplo, genera represión por parte del Estado. Y la represión al mismo tiempo genera resistencia por parte de las masas oprimidas, explotadas, del pueblo trabajador, de la clase obrera y de los sectores populares en general. ¿Cuál es el objetivo que persigue el Estado con la represión? Hay muchos objetivos, ¿no? Pero la idea fundamental, creo yo, es que el objetivo fundamental de la represión del Estado es el miedo, el terror. El miedo, las distintas facetas que tiene el miedo. El miedo, en primer lugar, genera una sensación. El miedo, que además es una cosa inconsciente, es decir, que nadie reconoce que tiene miedo, pero en realidad todo el mundo tiene miedo a las detenciones, tiene miedo a la cárcel, tiene miedo a todo lo que supone la represión. El miedo, por un lado, genera una situación de omnipotencia del Estado, ¿no? De que el Estado tiene un poder que normalmente las organizaciones populares, las organizaciones de clase no tienen, de una desproporción de fuerzas. Y de que no hay posibilidad de luchar contra el Estado, porque el Estado tiene una fuerza que no se puede vencer. Eso por una parte. Por otra parte, el objetivo de la represión es lo que los técnicos en criminología llaman la prevención general. La prevención general, que dicho en términos de Román Paladino, quiere decir escarmentar en cabeza ajena. Es decir, que no es necesario que la represión se extienda sobre una parte importante de la población, sino que es suficiente con que todo el mundo vea que cuando una persona se mueve, se moviliza, lucha, se manifiesta, protesta, es objeto de la represión. Entonces, como dice el refrán, ocurre eso de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y cuando la gente ve que existe represión y que esa represión es dura, que supone un sufrimiento, no solamente para el que padece, sino para todo su entorno familiar, vecinal, local, pues paraliza. Entonces, el miedo, por un lado, es paralizante, es decir, el miedo obliga a que la gente se esté quieta, no se mueva, no se organice, no luche, no se movilice, no se manifieste. Pero no solamente el miedo es paralizante, sino que además el miedo es condicionante, que es otra de las cosas que normalmente no se tiene en cuenta. Es decir, para la gente que a pesar del miedo, incluso a costa del miedo, quiere hacer cosas, quiere organizarse, quiere moverse, quiere luchar, el miedo le condiciona. La represión del Estado es tan fuerte, tan importante, sobre todo en los estados modernos, que condicionan las formas de movimiento y las formas de movilización de las masas. En definitiva, el miedo lo que genera en las sociedades, digamos, más avanzadas, en las sociedades europeas, por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, es reformismo. Lógicamente hay otras explicaciones también que ayudan a entender lo que es el reformismo, pero una de ellas es también esa omnipotencia del Estado, esa sensación de que el Estado monopolista, de que el Estado moderno tiene una fuerza desproporcionada. Por ejemplo, la represión en la época de la transición, no solamente la represión en la calle, lo que fue la disolución de las manifestaciones, lo que fueron las torturas, lo que fueron los asesinatos, sino que en la transición hubo un factor que normalmente los libros de historia no tienen en cuenta, que es lo que se llamó el ruido de sables. El ruido de sables era una frase que estaba muy en boga en aquella época en los medios de comunicación, y era la amenaza permanente de que, como el ejército español es un ejército ultra reaccionario, como es un ejército fascista, y era un ejército fascista más claramente en aquella época que en esta. Entonces, la amenaza de la prensa, y la prensa no es más que una correa de transmisión de la opinión de la burguesía dominante, lo que transmitía la prensa era la idea de que si la gente no aceptaba los proyectos de transición política que había en aquel tiempo,
el ejército, que era un ejército fascista, repito, iba a dar un golpe de Estado. O sea que era como la posibilidad de elegir entre dos males. El mal mayor, que era la vuelta a los orígenes, que era el 18 de julio, que era la posguerra, que era la represión masiva, o lo poco, las migajas que el Estado estaba dispuesto a conceder en aquel momento. Entonces, el ruido de sables, que era una cosa imprecisa, que era una cosa vaga, que era una simple amenaza de golpe de Estado, jugó y desempeñó un papel fundamental en la España de la época de la transición. No solamente, lógicamente, por el golpe de Estado del 23F, que se conmemoró el aniversario ayer, que fue un golpe de Estado consumado, o por lo menos intentado, sino que hubo distintas conspiraciones y en la prensa de aquella época era muy común el que hubiera noticias sobre reuniones del Alto Estado Mayor, reuniones de generales, reuniones de oficiales y de la oposición, digamos, de los militares, o por lo menos de una parte de los militares, en contra del proyecto de transición política. Todo eso condicionó de una manera muy importante, introdujo miedo, por supuesto entre la gente, pero también entre las organizaciones, para que todas ellas aceptaran pues más o menos las migajas que es el Estado que vemos hoy día, ¿no? Las concesiones que fue capaz de hacer el Estado. Entonces la represión no es más que un caso de lo que las universidades americanas llaman ingeniería social, ¿no? Es decir, la capacidad que el Estado tiene de inducir entre la población, entre las masas, entre los trabajadores, entre los revolucionarios, una serie de comportamientos que son previsibles. Y en la medida que son previsibles, el Estado tiene la capacidad de manejarlos, de utilizarlos en provecho propio. El elemento fundamental de la represión es que, y a pesar de que se analiza desde el punto de vista legal normalmente, de que la represión, cuando hablamos de represión entendemos como un sistema formalizado por la ley, la intervención de la policía está legalizada, está sujeta a una serie de leyes, la intervención de la fiscalía está sujeta a una serie de leyes, la intervención de los tribunales está sometida a una serie de leyes, y finalmente la cárcel también está sometida a la ley penitenciaria, al reglamento penitenciario. En realidad la represión no es una cuestión legal, sino que es una cuestión política. Es decir, responde a una línea política, responde a una propuesta política, a un programa político, y no tanto a cuestiones de legalidad. La legalidad también es un asunto que se maneja políticamente. Entonces, el elemento que hay que tener en cuenta es que la represión está sometida a una instrumentalización política. ¿Esto qué significa? Significa muchas cosas, pero fundamentalmente es que la represión política cambia con la situación política, lógicamente, ¿no? Y por tanto en cada momento político, en cada situación política, en cada coyuntura política, por ejemplo ahora con la crisis, la represión es distinta de la que había en un momento inmediatamente anterior de la crisis. Esto es el contenido fundamental de lo que es la naturaleza política de la represión. Por lo tanto, la represión no es un asunto legal, o no es fundamentalmente un asunto legal que concierna a la ley y a la aplicación de la ley. Entonces, lo primero que hay que entender es una división fundamental cuando se habla de represión, que es la existencia, es decir, la represión se puede clasificar de muchas maneras, las distintas formas de represión. Una de las clasificaciones que se puede establecer es la existencia de una represión formal, una represión formalizada, de una represión legal, de una represión informal, es decir, de una represión que no se sujeta a la ley, que no se sujeta a las formalidades que establecen el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de policía o la ley penitenciaria, ¿no? La represión formal es lo que normalmente se entiende por represión, es decir, es esa cadena que empieza con una detención que practica la policía, que continúa con una puesta a disposición judicial del detenido, con el prestar declaración delante de un juez, y luego finalmente pues con un procesamiento, con una acusación
y finalmente, posiblemente también con una condena de prisión, de privación de libertad. Esa es la parte formal de la represión en sentido formal. Además, hay una parte de la represión que es informal, que no se sujeta a la ley. Dentro de la represión informal yo voy a diferenciar luego dos tipos de represión informal. Que la represión sea informal no quiere decir que sea ilegal, pero puede ser ilegal. Quiere decir simplemente una represión que no está sometida a la ley, o que no está regulada por la ley, o que no está prevista por la ley. Y fundamentalmente la represión informal tiene dos componentes. Por un lado es la represión preventiva, la prevención, y por otro lado es la represión clandestina, es decir, la actuación del Estado de una manera ilegal. Vaya. Bien, entonces la primera parte es, en esta clasificación, que se pueden hacer otras, ¿no? Pero yo creo que esta es la más clara, es lo que yo llamo represión clandestina, que es una represión que no está reconocida como tal por parte del Estado, es decir, que el Estado no reconoce como suya una actuación de estas características. ¿Qué ejemplo se puede poner de represión clandestina? Por ejemplo, la tortura. No hay ningún Estado en el mundo que reconozca que la policía tortura, que la policía golpea, que existen detenciones ilegales, etc. Pero lógicamente la tortura es una práctica policial muy extendida desde que la historia es historia, desde que se conoce. Antiguamente la tortura estaba legalizada, es decir, era una práctica legal, no solamente por parte de la policía, sino también por parte de los jueces, es decir, que los jueces torturaban directamente a los detenidos y que una parte de las sanciones legales, de los castigos, consistían en torturas, por ejemplo, en azotar a los detenidos o a los presos. Hoy día ningún Estado, me refiero en líneas generales, acepta la tortura como una práctica pública establecida o reconocida por el Estado. Sin embargo, la tortura existe en todas partes, incluido el Estado español, y la tortura lo que demuestra es una contradicción del Estado, una práctica contradictoria del Estado con sus propios fundamentos legales. Y por tanto se practica siempre de una manera clandestina. Hace poco hemos visto el caso de este hombre que mataron a palos en el Raval, los Mossos de Escuadra, que le dieron una paliza mortal. Y todo el esfuerzo de los Mossos de Escuadra fue por encubrir lo que es un asesinato puro y simple. Bueno, pues ese es un ejemplo de los muchos que se pueden poner y que no solamente conciernen a la policía ni a la Guardia Civil, sino que conciernen también, por ejemplo, a las cárceles o a otro tipo de centros, como pueden ser los centros de extranjeros, o los centros de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Que la tortura es una práctica corriente en España, bueno, pues es reconocido y no ha habido ninguna organización internacional de defensa de los derechos humanos que no haya hecho en algún año en concreto una declaración de que por fin ha habido un año en el cual en España no se registran torturas. Entonces, la práctica de la tortura es una práctica corriente, repito, no reconocida por el Estado. Pero es un método también de represión. Y es un método de represión sobre todo no solamente por el hecho de que la policía te pegue a lo largo de un interrogatorio o haya malos tratos, haya palizas, etc., sino por el hecho de que la persona que está detenida o que está sometida a una detención tiene miedo de que le torture. Es tan importante el hecho de la tortura, de los golpes, de los malos tratos, como el hecho de que el detenido sospecha o tiene miedo de que le golpeen porque conoce que en este país se tortura. Entonces, eso da lugar ya a una determinada forma de comportamiento por parte del detenido en el mismo momento de la detención. Otro ejemplo de actuación clandestina o ilegal del Estado son las bandas parapoliciales. Todo esto que llaman grupos neonazis, bandas de ultraderecha, etcétera, etcétera. Normalmente la idea más corriente es que las bandas parapoliciales o neonazis de ultraderecha o neofascistas o como se quieran llamar, los GAL por ejemplo,
no son una parte del aparato del Estado, sino que son gente al margen del Estado, que son de una determinada ideología, etc. Eso no es cierto. Es decir, no existe y no ha existido nunca en el mundo ninguna organización de ese tipo, de esas características, ninguna banda, ningún grupo de ultraderecha, ninguna organización que practique la guerra sucia que no haya tenido algún tipo de conexión con el aparato del Estado. El ejemplo más claro es el que he dicho antes, los GAL. Los GAL no es que fueran una parte del aparato del Estado, sino que fueron una organización creada por el Estado, financiada por el Estado, organizada por el Estado, mantenida por el Estado, sostenida por el Estado, de la cual formaban parte, entre otros, funcionarios del Estado. De manera que España es el único país del mundo en el cual un ministro del Interior ha sido condenado por prácticas de esas características, de guerra sucia, como ha sido el caso de Barrio Nuevo, etc. Más ejemplos, pues fue todo lo que en Italia supuso por aquella misma época, es decir, en los años 70, lo que se llamó la estrategia de la tensión. La estrategia de la tensión que ya no solamente concernía al Estado italiano, sino que concernía a toda una superestructura clandestina que habían montado, no solamente en Italia, sino también en otros países de Europa, por ejemplo en Bélgica, para evitar que hubiera cualquier posibilidad de que una organización de izquierdas, una organización revolucionaria o semi-revolucionaria, pudiera acceder al gobierno, al poder del Estado, por medios pacíficos y por medios legales. Eso se materializó en muchos países en lo que se llamó la organización Gladio, que como digo era una estructura paralela al Estado, incluso por encima del Estado, de la cual formaban parte los servicios secretos y que estaba directamente dirigida por la OTAN, o sea, por los Estados Unidos. ¿Cuál fue el objetivo de Gladio? Pues por una parte, la destrucción de todo lo que eran las organizaciones revolucionarias en Italia en los años 70, la creación de una situación de confusión, de miedo y lo que su propio nombre indicaba, es decir, una estrategia de la tensión, en el cual frente a las acciones revolucionarias del movimiento popular y obrero en Italia había una serie de acciones clandestinas que al mismo tiempo se imputaban, como fue por ejemplo el caso de la matanza de Bolonia, que no sé si recordáis, que ocurrió en 1970, si no recuerdo mal, en el cual los servicios secretos italianos, a través de las organizaciones fascistas, pusieron una bomba en la estación de Bolonia que mató a 65 personas. Y que se imputó a las Brigadas Rojas o a las distintas organizaciones armadas de Italia de aquella época. Entonces, eso generó una situación de confusión. Posteriormente se ha aclarado lo que siempre debió estar claro, que es que eso fue obra de los servicios secretos italianos, de la OTAN y de todo ese aparato parapolicial que existió en Italia y que se llamó Gladio. Bien, pues esa es el segundo ejemplo que se puede poner de lo que es la represión no reconocida o clandestina del Estado. Otra parte de la represión informal es la represión preventiva. Y la represión preventiva también es fundamentalmente clandestina o no reconocida por el Estado. ¿A qué me refiero cuando hablo de represión preventiva? Bueno, pues a todas esas prácticas de tipo policial, como son, por ejemplo, las identificaciones de la policía en la calle, las identificaciones, las fotografías de las manifestaciones, de los manifestantes, las grabaciones telefónicas, las escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. Es un método de investigación o de control policial que no está regulado legalmente o no está suficientemente regulado, y como no está regulado no da lugar o no tiene consecuencias de tipo legal. Es decir, que a una persona le pueden estar interviniendo el teléfono, le pueden estar interviniendo el correo electrónico, y la persona se confía porque se piensa que no está controlado, y sin embargo le están vigilando, le están controlando. Y como no tiene consecuencias legales, como eso no conduce a la apertura de un procedimiento, pues resulta una práctica inocua y que hace que la gente pues pierda la capacidad de ser consciente de su propia actuación y de las consecuencias que puede tener su actuación. Ese tipo de control preventivo por parte de la policía, de la Guardia Civil, es una forma de dominación.
Es una forma... Normalmente se dice que el saber es poder. Entonces, cuanto más sabes, más puedes. Y lógicamente esto se aplica fundamentalmente al Estado. El Estado, cuanto más sabe, más puede, más fuerte es el Estado. Y en realidad es una emulación que se ha introducido dentro de la policía, una emulación de las tácticas de espionaje que antiguamente solo se utilizaban, que los estados solo utilizaban en su actuación externa frente a otros estados, ¿no? El control, el espionaje y la manipulación de lo que son las informaciones que otros estados pueden tener respecto del propio estado. Sin embargo, eso se ha introducido y se ha aplicado contra la propia población, es decir, con efectos internos. Entonces, el Estado actúa frente a sus propios ciudadanos como si sus propios ciudadanos fueran extranjeros, ¿no? O sea, que el Estado considera que los ciudadanos en realidad son como los extranjeros, o como los espías extranjeros. Esta es una represión de tipo... es muy peligrosa porque es una represión invisible, es decir, que no aparece, que la gente no es consciente de ella y no le da la importancia que tiene. Otra diferencia fundamental de este tipo de represión preventiva respecto a la represión física o a la represión formalizada, es que la represión no necesita un motivo, ni necesita una excusa, ¿no? Sin embargo, cuando la policía te detiene o cuando un juez te acusa, cuando un fiscal te acusa o cuando un juez te condena es porque has hecho algo, es decir, porque hay un hecho que alguien ha cometido que da lugar a la apertura de un procedimiento judicial. Sin embargo, no hay ningún hecho, no hay nada que justifique el que la policía pueda ir a una manifestación y empezar a tomar fotos de las personas que van a esa manifestación, o que ponga micrófonos en una vivienda, que ponga micrófonos en un sindicato y que esté escuchando qué es lo que en ese sindicato se habla, qué es lo que se habla en una organización, qué es lo que se habla en una reunión. No hay ningún motivo legal, no se está cometiendo, no es que no se esté cometiendo ningún delito, sino que incluso una reunión es un derecho constitucional, es decir, es un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental no está protegido no solamente por la Constitución, sino por ningún tipo de normativa legal que proteja el hecho de que esa reunión, por el hecho de ser reunión, es decir, por el hecho de ser privado, no pueda intervenir un poder público como es la policía, como es la Guardia Civil. ¿Qué formas hay de control preventivo? Pues, como he dicho antes, las identificaciones, el tener a la gente fichada, los seguimientos... Los seguimientos, es decir, que la policía o la Guardia Civil pues vaya persiguiendo a la gente, a ver a dónde va, de dónde viene, si va a una reunión, si no va a reunión, a qué reuniones va, las vigilancias, las fotografías, las escuchas telefónicas, la colocación de micrófonos y bueno, pues todo lo que es el aparato SITEL que se legalizó en tiempos de Aznar en 1999, que es un método donde ya no solamente se escucha lo que las personas dicen, sino que se graba todas las conversaciones que las personas mantienen. Entonces, lógicamente llega un punto en el cual la policía o cualquier aparato represivo del Estado conoce más de uno mismo de lo que uno mismo conoce. Es decir, que si alguien quiere saber lo que hizo el día 14 de mayo de 1999, pues seguro que si acude a la policía se lo dice. Bueno, pues es la grabación, como digo, es la intimidación en las manifestaciones, la presencia policial en las manifestaciones. El de la manifestación es también un derecho constitucional, o debería ser un derecho constitucional, y no tiene ningún sentido que la policía esté presente en una manifestación. Y mucho menos que esté presente en una manifestación cuando no ha habido ningún disturbio, no ha habido ningún problema, no ha habido ningún conflicto, y sin embargo los primeros que llegan al lugar de la convocatoria, al sitio donde se ha convocado la manifestación, es la policía. Y además la policía establece controles en los accesos a esa manifestación, y por tanto las manifestaciones no se puede decir solamente que haya manifestaciones que se prohíban. Es decir, aparte de las manifestaciones que se prohíben,
que en España aproximadamente son como un 10%, es decir, 1 de cada 10 manifestaciones se prohíben, y aparte de las manifestaciones que se disuelven a palos, porque normalmente todas las manifestaciones se disuelven a palos, a base de golpes, hay un elemento más que es de represión, de lo que yo llamo represión preventiva, que es el control y la intimidación sobre la gente que tiene la idea o que tiene la pretensión de acudir a una manifestación y que se ven sometidos a la intimidación de que les piden el carné, de que les registran, etc. Yo no sé si eso ocurre por aquí, pero vamos, en Madrid es muy común que si vas a una manifestación, la policía no solamente te pide el carné y te fiche, es decir, haga una ficha como persona que ha ido a una determinada manifestación, sino que además te registran. Si vas con un bolso, te registran el bolso, si vas con una mochila, te registran la mochila. Más formas de represión preventiva, bueno, pues todo lo que es Internet, todo lo que es el control de Internet, de los correos electrónicos, de las redes sociales, de las grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es Internet, todo está registrado y todo está grabado. Yo creo que sobre esto no hace falta decir más porque es bastante conocido, bueno, pues después de todos los follones que ha habido con el caso Snowden, con Wikileaks y todo esto. Otro instrumento más de represión preventiva es la infiltración, que son esos policías o guardias civiles que se infiltran dentro de las organizaciones simplemente para controlar esas organizaciones, para saber lo que se habla en esas organizaciones, para enterarse de todo lo que allí se discute o no se discute, o se prepara o no se prepara, sea legal o sea ilegal. Porque esas infiltraciones se producen no solamente en organizaciones que no están legalizadas o que están ilegalizadas, sino que se produce normalmente en todo tipo de asociaciones, de grupos, de colectivos, etc. Como consecuencia de la represión preventiva del Estado se produce lo que se puede calificar de una transparencia inversa. ¿Qué es la transparencia inversa? Bueno, pues normalmente se dice que un Estado, para ser democrático, tiene que ser transparente. Es decir, que los ciudadanos tenemos que conocer cuáles son las personas que dirigen el Estado, quiénes son los funcionarios públicos que acceden a representaciones o a cargos públicos, a cargos oficiales, y que los ciudadanos, como consecuencia de esa transparencia que tiene el poder público, podemos o estamos en condiciones de controlar la actuación pública. Sin embargo, lo que está ocurriendo es justamente al revés, es decir, que el Estado cada vez se rodea más de todo un aparato de secretismo, de secretos oficiales, de fondos reservados, de actuaciones clandestinas, de reuniones ilegales, mientras que a la inversa el Estado cada vez tiene más capacidad y más facilidades para controlar, para infiltrarse y para saber de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que hacemos el común de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto es para mí es una de las demostraciones fundamentales de un cambio en todo lo que es el funcionamiento de lo que son los estados burgueses. El Estado sabe más de las personas que las propias personas, como he dicho antes. Mientras que nosotros sabemos cada vez menos del Estado. Menos de los funcionarios del Estado, menos de los fondos que manejan, cada vez hay más secretos oficiales y cada vez hay más cosas que no podemos manejar y que no podemos controlar. Bueno, pues luego está la represión, que es la otra forma más de represión, que es la represión típica o tópica, que es la represión selectiva, ¿no? La represión que es visible, la represión que es punitiva y que está, digamos, más controlada en la medida en que es visible y que se basa en todos esos profesionales de la represión, que son los policías, que son los jueces, que son los fiscales, que son los funcionarios de prisiones, los vigilantes de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, que hay todo un dispositivo, toda una parte del aparato del Estado que está dedicado a esa función represiva visible, que a diferencia de la anterior es una represión más selectiva, no es una represión tan generalizada como es el que haya un policía que se infiltre en un sindicato, por ejemplo, para ver qué personas pertenecen a ese sindicato, qué cosas hablan de ese sindicato,
Por tanto, no es una represión que se dirija frente a una generalidad de personas, sino que es selectiva frente a determinadas personas. Entonces, es una represión que tiene que tener una motivación. Tiene que haber un motivo para que la policía detenga, para que un fiscal acuse, para que un juez juzgue, etc. Esa represión puede ser también, a pesar de que es una represión selectiva, puede también tener a veces un carácter más indiscriminado o más de tipo masivo, ¿no? Más generalizado, como son los estados de excepción. En España los estados de excepción fueron una medida muy común en la época franquista, y el estado de excepción lo que suponía tenía varias medidas, pero fundamentalmente lo que se dirigía era a tener una mayor presencia de la policía en la calle, de manera que se pudieran cortar las manifestaciones en una época en la cual el aparato del Estado no estaba tan desarrollado como está ahora. Es decir, no había una presencia policial, a pesar de que era un régimen, a diferencia del actual, que es un régimen democrático. El régimen actual era una dictadura, sin embargo, no había un aparato represivo tan grande como el que había ahora. Entonces el Estado franquista se veía periódicamente necesitado de acudir al estado de excepción para controlar lo que eran los movimientos de masas de aquella época. Entonces, es también una parte de esa represión que ya no es tan selectiva, sino que es más generalizada o más incontrolada. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cuestión importante a la hora de la represión, que yo no sé cómo se podría llamar. Yo le llamo la cortina de humo, ¿no? ¿Por qué le llamo la cortina de humo? Porque en realidad la formalización de la represión es una excusa. A ver si es que no es una cosa fácil de explicar. Yo creo que lo mejor lo podemos entender, por ejemplo, hablando del caso de Al Capone. Yo creo que, no sé si conocéis el tema de Al Capone, que era un famoso mafioso americano de los años 20, de los años 30, que estuvo involucrado en 1001 delitos, en 1001 asesinatos. Sin embargo, curiosamente, Al Capone nunca fue condenado, a pesar de que le detuvieron, le juzgaron y le condenaron. Nunca le condenaron por ningún delito, por ningún asesinato de los muchos que cometió o mandó cometer. No le condenaron por ningún delito, por ningún crimen que tuviera relación con la mafia, sino que le condenaron por un delito fiscal, es decir, por no tener la contabilidad al día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque al Estado no le importa el motivo por el cual una persona vaya a la cárcel. Lo que le importa es que la persona vaya a la cárcel, ¿no? Y una vez que te detienen, luego la policía o los jueces o los fiscales ya verán por qué le metemos en la cárcel. Es decir, qué excusa tenemos, cuál es la cortina de humo que tenemos que organizar o que tenemos que orquestar para que esta persona esté en la cárcel. Entonces, eso es lo que ocurrió, no solamente con Al Capone, sino que se me está ocurriendo ahora mismo el caso de Mario Conde, ¿no? Por ejemplo. A Mario Conde en realidad le condenaron por delitos que no había cometido, y eso, pues si vosotros os habéis fijado, lo que pasa es que no creo que veáis ese tipo de programas de televisión, ¿no? Pero Mario Conde lo ha contado muchas veces, que él ha cometido muchas cosas, muchos delitos o muchas ilegalidades, pero que justo las ilegalidades o los delitos que cometió no fueron por los que fue a la cárcel. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lo que le interesó a determinadas personas que tenían la capacidad de hacerlo es que Mario Conde tenía que ir a la cárcel. Y una vez que le metemos en la cárcel ya veremos cómo orquestamos la cosa para justificar el hecho de que esta persona esté en la cárcel, ¿no? A eso yo le llamo la teoría de la cortina de humo. Porque muchas personas piensan que, bueno, pues igual no puedo hacer esto o no debo hacer esto, o esto está bien, esto está mal, porque es que si me pillan voy a ir a la cárcel. El problema no funciona de esa manera, ¿no? Es decir, la decisión que se toma respecto a detener o encarcelar a una persona es una decisión de tipo político. Es decir, hay determinadas personas que no interesa que estén en la calle, por las razones que sean. Entonces el Estado, a partir de ahí, lo que busca es la manera de justificar el hecho de que esa persona esté en la cárcel. Entonces los motivos que se buscan, los juicios, son una cortina de humo, y lo que tratan es de justificar el hecho de meter a esa persona en la cárcel. No sé si ha quedado claro, me he liado o esto, pero esto funciona así, ¿no?
Lo digo porque es que hay mucha gente que esto no lo tiene claro, ¿no? Y se cree que tiene que haber un motivo para que alguien le detengan o vaya a la cárcel. No es necesario ningún motivo. El motivo se busca. Y si no se busca, se inventa. Bueno, hay dos cosas más que son consecuencia también de la situación política y del hecho de que la represión política es simétrica a la lucha política, a la batalla política, a las movilizaciones de masas, al movimiento popular, etc. Y es el hecho de que la represión no tiene un punto de saturación. Es decir, el Estado no tiene un límite en el hecho de la represión. El Estado no se... A pesar de que se habla de Estado de Derecho y por tanto de un Estado limitado, de un Estado regulado conforme a normas, a criterios, y de que la policía judicial está bajo el control del juez o está bajo el control de la Fiscalía, en realidad todo el aparato represivo no hay manera de controlarlo. El que se crea que es posible un control, pues está muy equivocado. La experiencia dice todo lo contrario. No existe un control y no existe un límite en cuanto a las personas que pueden ser objeto de represión, no existe un límite en cuanto al volumen de personas que pueden estar sometidas a la represión. Por ejemplo, en el año 75 yo recuerdo que en Bilbao se habilitó la Plaza de Toros para meter a todas las personas que estaban siendo detenidas en el estado de excepción de agosto de 1975. Entonces la represión tenía un volumen tan sumamente descomunal que no había centros de detención, no había cárceles suficientes como para poder albergar a todos los presos y a todos los detenidos. Entonces, igual que en Chile, igual que en Argentina, el franquismo pues habilitó la Plaza de Toros de Bilbao para tener a todos esos detenidos. Y en la posguerra, bueno, pues se habilitaron los campos de concentración, etc. Entonces, no hay un punto de saturación. El Estado no tiene ningún límite en cuanto a la represión política. La represión política y, lógicamente, tampoco a otros tipos de represión. Finalmente, como el Estado no tiene un punto de saturación en cuanto a la represión conduce de manera natural a la militarización de la represión. Entonces, también un aspecto importante que en España ya ha comenzado, y lo digo porque muchas veces me preguntan, bueno, pero es que con el famoso tema que ha sacado muchos grupos que trabajan las cuestiones de represión, de si las cárceles en España se van a privatizar o se pueden privatizar como en Estados Unidos, ¿no? Entonces las cárceles no se pueden analizar como un mundo uniforme, porque una cárcel es una sociedad en pequeñito. En la cárcel te encuentras todo tipo de personas exactamente igual que en la calle. Entonces, hablar de los presos como si todos los presos fueran iguales es un error. Cada preso es un mundo y cada cárcel es un mundo. Entonces, te preguntan, bueno, ¿y las cárceles van hacia la privatización? No, las cárceles van hacia la discriminación. Y las cárceles en España han llegado ya a un punto de saturación por una cuestión física, y es que no hay sitio ya para más presos. Todas las modernas cárceles que se han construido en España desde el año, pongamos, del año 1990 hasta aquí, desde hace 20, 25 años, se construyeron con la idea de tener un preso por celda. Y sin embargo, progresivamente se han ido poniendo literas en las celdas y ya hay 2 presos por celda. Es decir, las cárceles siempre están llenas. No hay ninguna cárcel en el mundo en el cual haya huecos, en el cual haya sitios libres y haya la posibilidad de meter más presos dentro de las cárceles. Y España ya ha llegado a ese punto de saturación hace mucho tiempo. Entonces, la cárcel lo que tiene es tiene ese punto de discriminación, que es lo que llaman la clasificación de los presos, ¿no? Y las prisiones es como el fútbol, hay presos de primera, de segunda y de tercera. Hay presos clasificados en primer grado, en segundo y en tercero. Todo esto es otra falacia. En realidad todos los presos están clasificados en segundo grado, o sea, están en segunda división. Entonces, si el preso se porta bien, te clasifican en tercer grado, con lo cual tienes la posibilidad de salir, de tener beneficios penitenciarios, etc. De tener un régimen de semilibertad. Y si te portas mal, te clasifican en primer grado, te meten en un agujero, que son las celdas de castigo, etc.
En la medida en que las cárceles están saturadas, lo que tiene el sistema penitenciario es como la olla a presión, que tiene una válvula por el cual sale la presión de la cárcel, ¿no? Y ese es el tercer grado. Entonces, a medida que las cárceles se vayan saturando, lo que va a haber es más terceros grados, es decir, más personas clasificadas en tercer grado que se las tienen que quitar de encima para hacer los huecos necesarios para que otra gente ocupe su lugar. Entonces, este es un sistema que no se va a poder mantener indefinidamente, es decir, va a llegar a un punto de saturación física de la cárcel. Entonces, la discriminación del régimen penitenciario lo que va a conducir no es a la privatización de la cárcel, sino al revés, a la militarización de la cárcel. De la misma manera que progresivamente más funciones de tipo represivo en el ámbito político se han ido encomendando a la Guardia Civil, que es un cuerpo militar, más funciones de tipo penitenciario se van a incorporar o se van a semimilitarizar. Entonces, toda la represión política en España va abocada en esa línea, va abocada en la línea de una represión cada vez más masiva y una represión cada vez más militarizada. Bueno, yo con esto acabo y ahora... El reto que le deja un poco negro, pero bueno, es lo que hay, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas, ¿no? Sí, a ver, vamos a hacer un turno de preguntas, me estoy levantando la mano y os miro y estoy dando preguntas. Sí, a ver, el Estado es un aparato. El mismo que tiene una parte represiva, también tiene hospitales, también tiene escuelas. Entonces, hablar del Estado en general, el Estado, no sé en qué momento histórico estamos, pero hay unas organizaciones que están por encima de los Estados y las naciones que les encantaría deshacer todos los Estados. Entonces, sí, les encantaría deshacerlos o convertirlos solo en meros aparatos. Están desmantelándolos todos y, ¿vale?, lanzar piedras al Estado como si los sistemas fueran así. Tú has hablado de fuerzas revolucionarias. Imaginemos que una fuerza revolucionaria, porque todos tenemos a militar de verdad, trabajamos y hacemos una nueva mayoría, lo tomamos con muy buenas intenciones y conseguimos desmontar eso. Entonces, ¿qué pasa? Te quedarías sin discurso si eso lo hicieran. Entonces, claro, para mí es como sumar fuerzas a una inercia poderosísima neoliberal que quiere cargarse los estados, criminalizarlos. Me parece una responsabilidad tremenda. Lo siento, pero lo tengo que decir así. Porque además has dicho cárceles saturadas y has mezclado el franquismo con esta... ¿Te imaginas que ahora metieran a toda la gente en un campo de fútbol? Que es que no se llamaría, ¿no? Yo creo que has mezclado cosas muy diferentes para dar validez a un discurso muy... Bueno, veo mucha gente joven, exalumnos, y me emociona ver tanta gente joven. Me gustaría verlos en una posición constructiva, porque tirar piedras al Estado, eso es como que mola mucho. Vamos a construir, vamos a imaginarnos que tomamos ese Estado y vamos a ver, desde ahí, imaginándonos que deshacemos el aparato represivo. Eso se llama utopía, eso hay que construir. Es que pensamos igual. Sí, pero para construir hay que destruir. Para construir un edificio hay que tirarlo abajo, lo que hay, y con eso se construye. Se puede construir con los ladrillos viejos, se puede construir con nuevos ladrillos, a mi modo de ver. No, yo no estoy con este Estado. Creo que eso ha quedado bastante claro. Entonces, a mí todo lo que sea destruir este Estado me chifla. A los neoliberales también. Sí, bueno, los neoliberales no van contra el Estado. El neoliberalismo no existe. Es un mito que se ha creado la socialdemocracia para justificar sus propias posiciones ideológicas. No existe el neoliberalismo, no ha existido nunca. El capitalismo actual no es el neoliberalismo, es un capitalismo monopolista de Estado, por lo menos para los que somos marxistas. Yo defino este Estado como un Estado de capitalismo monopolista de Estado. El capitalismo no puede existir sin el Estado.
Y este Estado responde a un sistema económico capitalista. Lo que ha ocurrido con el famoso liberalismo, neoliberalismo, con las escuelas estas de Chicago, etcétera, etcétera, es un cambio en la forma en la cual el Estado controla o trata de controlar el sistema económico. Pero esa alternativa de la cual se lamenta la democracia es que estamos lanzando piedras contra el Estado, con lo cual estamos reforzando a los aparatos, a las grandes instituciones económicas internacionales, a los monopolios internacionales. Eso es falso. No existe ningún capital que esté fuera de un Estado concreto. Es decir, eso que dicen de los capitales internacionales, no existe. El capital internacional no existe. Todo capital es nacional. Todo capital tiene que estar protegido por el Estado, porque si no está protegido por el Estado, por ejemplo, un buque, un navío mercante lleva una bandera. Tiene que tener una bandera. Si no tiene una bandera, pues será un buque pirata en todo caso. De la misma manera, todo capital es un capital nacional. Es decir, si coges cualquiera de las empresas que podemos empezar a mencionar aquí y apuntar y decir, bueno, esta empresa es americana, norteamericana, esta empresa es alemana, esta es holandesa, este banco es de este país, este es de otro país. Todo capital tiene un Estado. Está sometido a las reglas que esté sometido en función del Estado en el que opere, pero su origen procede de un país. Entonces, los capitales chinos son capitales de China, los rusos son rusos, los alemanes son alemanes y los norteamericanos son norteamericanos. No existe el capital internacional. Es un error, una película que han contado por ahí la gente, pero que no es real. Y el capital llega allí hasta donde llega la fuerza del Estado. Es decir, si un Estado no tiene capacidad, por ejemplo, para controlar una inversión extranjera en Tanzania, el capital no invierte en Tanzania. Un capital norteamericano no va a Tanzania a poner un banco si los Estados Unidos no están en condiciones de proteger ese capital en Tanzania. Y así sucesivamente. Entonces, esa separación que existe, que es lo que se llama neoliberalismo entre el capital y el Estado, eso no existe. Por más que lo repitan, lo que quieran repetirlo. Este que se ha marchado y otros muchos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenéis dudas o...? Entonces, ¿quieres decir que el enemigo número uno es el Estado? No. No hay corporaciones financieras, ni oligarquías, o sea, ¿cómo explicas eso? No, repito, por lo menos yo me considero marxista, entonces yo digo, el enemigo es el capitalismo monopolista de Estado. Entonces, esa separación que se hace entre capitalismo financiero, monopolio, grandes instituciones financieras, etc., y el Estado por otro, no existe, no es real. Dime una empresa que no se pueda adscribir a un Estado y que no esté protegido y tutelado por el Estado. Por ejemplo, cuando Chávez intentó nacionalizar o amagó con nacionalizar, por ejemplo, Repsol. ¿Cómo fue Felipe González en persona a hablar con él, a decirle que de eso nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Venezuela no es Estados Unidos. Pero que me da lo mismo, si el problema no es Venezuela, te pone con el caso... El problema, ni mucho menos, Hugo Chávez. Claro, que no, bueno, te pongo cualquier otro ejemplo. Es decir, si Repsol va a cualquier país a hacer una prospección petrolífera o a sacar petróleo, invierte un dinero, gasta un dinero, invierte, como lo quieras llamar, no lo va a hacer si el Estado español no puede, en un momento dado, proteger esos intereses económicos. Y el BBVA exactamente igual. Pero los Estados no están sometidos a estos poderes. Vale, una empresa, lógicamente, nace en un país concreto, por supuesto. Pero esa empresa se extiende por todos los países y forma un superestado superior a esos países. Y entonces domina. No existen estados por encima de los estados. Es que, yo entiendo que es que de un tiempo a esta parte se ha creado toda una parafernalia en torno a
a lo que he dicho antes, capitales internacionales, que es como si no fueran capitales de un estado determinado. Es que no es así. No existen capitales independientes de un estado. Es capitalismo monopolista de estado, esté el capital donde esté. Y repito, eso es como un buque mercante que lleva una bandera y está sometido a las normas de esa bandera, por más que también esté sometido al puerto en el cual atraque el barco, ¿no? Entonces, si un capital considera que no está garantizada sus inversiones en cualquier país, no invierte, simplemente no va allí. ¿Por qué Francia invade Mali? Porque tiene intereses en las minas que existen en Mali. Entonces las minas de Mali peligran, las minas de uranio, de Areva, peligran como consecuencia de la penetración y del desmadre que ocasionó la guerra de Libia, en la cual los tuaregs se armaron, etcétera, etcétera. Peligran a las minas, no solamente las de Mali, sino las de Níger. Francia es un país que depende fundamentalmente de sus importaciones de uranio, la mayor parte de los cuales vienen de esa zona, del Sáhara. El Estado francés tiene que ir allí porque tiene que proteger esas inversiones y tiene que proteger toda su infraestructura económica que tiene en el centro de África. No hay un euro francés que vaya a ningún país donde el Estado francés no sea capaz de garantizar esas inversiones. Ni un euro. Ni uno. Entonces no es que las corporaciones estén por encima del Estado ni el Estado, es que son dos cosas. El Estado es, como decía más, el consejo de administración de las grandes capitales, de las grandes empresas. No es que sea lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay un entrelazamiento muy grande entre las dos cosas. Entonces, pero me estás diciendo que el pueblo francés es el que tiene intereses en chapar ese país. Yo no hablo del pueblo francés. No, el Estado es el pueblo. No, Vamos a ver. el Estado es el pueblo. El Estado español es el pueblo Estado español. español está formado por españoles y el pueblo español está ahí. Y luego hay unas corporaciones que son el 1%, que son los que hacen que el Estado español haga lo que les interesa. Es que, a ver, estás separando, ¿no? ¿Yo? Estoy Puedes separando. vivir a una clase en el mundo solo, no estás... ¿Que estoy separando cuál? Sí, por un lado está burguesía, el 1%, por otro lado proletariado, bueno, 1% más. No, Hay dos clases en el mundo, ¿no? Y bueno, de acuerdo, se basan, sus herramientas el Estado, pero no, el Estado es la herramienta, no sé cómo decirte. El Estado no es una herramienta. Lo que ha dicho el compañero, que es que el Estado es un aparato. Un aparato es este ordenador, que lo manejo yo, que lo puede manejar Los Estados no se manejan, los Estados no son neutros, no son herramientas. No es un cuchillo que lo puedes coger tú para cortar el filete, lo puede coger cualquier otro. Los Estados tienen una naturaleza de clase. Si en un momento dado otra clase social, por ejemplo la clase obrera, quisiera o conquistara el poder del Estado, solo puede ser para destruirlo, porque este Estado no le vale. Este Estado no sirve para la clase obrera. Este Estado sirve, para quien ha servido toda la vida, que es para la burguesía. Todos los Estados tienen una naturaleza de clase. No existen Estados por encima de las clases sociales. Por lo menos yo lo entiendo así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta. Pues, hombre, un poco más bien lo que has dicho a lo último queda un poquito más claro, porque parece que lo que se estaba a entender que tenemos que destruir el Estado antes de tomar el poder. Y eso es antimarxista. Porque Marx lo que dice es que tenemos que tomar el poder y a partir de que tomamos el poder la clase proletaria, a partir de ahí el Estado desaparece por sí solo. No hay que destruirlo antes, no hay que ir a... Porque si no, eso es lo que... Una de las grandes diferencias que tenía Marx con Bakunin. Entonces, el discurso que has dado, que como decía Edward, no sé si se ha ido... Claro, él ha entendido, que hemos entendido creo todos, ¿no? Que a destruir al Estado como que el Estado... Y el Estado es una herramienta, decía Marx, es una herramienta de represión de una clase para reprimir a la otra clase.
Por lo tanto, tenemos que utilizar el Estado, ya que venimos de sistemas burgueses, estamos en un sistema burgués, tenemos que utilizar el Estado para reprimir a la otra clase. Y una vez que tengamos una dictadura del proletariado, que es eso, reprimir a la otra clase, a partir de ese momento desaparece el Estado. No antes, sino a partir de ese momento, porque a partir de ese momento ya no tiene ninguna significación el Estado, sino que se forma un Estado de nuevo tipo. Como fue la Unión Soviética, por ejemplo, con los soviets. Pues a ver, es que no sé cómo, me explicaré fatal, pero yo no tengo la concepción de que el Estado sea una herramienta ni sea un instrumento. Igual es que no soy marxista, ¿eh? Pero me da lo mismo. O sea, me da lo mismo la etiqueta que me ponga yo o que me pongan los demás. El Estado no es un instrumento. ¿Por qué? Porque la idea de instrumento te da la sensación de un objeto neutral, como puede ser un ordenador, como puede ser las gafas, que me las pongo yo, o se las puede poner cualquier otro. El Estado no es un instrumento. La dictadura del proletariado no es el mismo, es decir, la toma del poder político, que normalmente se entiende como toma del poder político, es como si vas al perchero y coges el abrigo. Es que los estados, el poder, no son cosas que se cogen con la mano y te las pones para abrigarte. Eso es un error. El proceso de destrucción del Estado y construcción de otro Estado no son procesos distintos, es el mismo proceso. En la medida en que tú estás desarrollando una revolución, estás destruyendo un Estado y estás construyendo un Estado paralelo. Y eso es un proceso que se podrá dilatar más o menos en el tiempo, pero son procesos simultáneos. No es posible coger este Estado, digo, no, es que llegamos al poder, o sea, bueno, ponemos por encima y utilizamos los instrumentos de este poder en contra de... Es imposible. Es imposible. Porque en definitiva el poder no es más que una relación entre dos grupos de personas. Eso es el poder. Y el poder funciona por muchos resortes y por muchos mecanismos. Por ejemplo, el del miedo. He puesto un ejemplo, que se puede poner otros muchos. Entonces, para que el proletariado pueda llegar al poder y pueda ejercer un poder político, pueda tener un poder político, necesita otro Estado, otro tipo de estructura, otro poder político. Otra política, en definitiva. Entonces, no son dos cosas separadas. ¿Entiendes? Es decir, el poder es que la burguesía manda y el proletariado obedece. ¿Por qué obedece el proletariado? Pues por muchas razones. Entre otras cosas, por razones de inercia, por miedo, por mil cosas. El caso es que obedece. Fíjese lo que decía Alfonso Guerra, ¿no? Cuando le preguntó a una periodista, oiga usted, ¿y qué es el poder? Dice, mire, señorita, el poder es que yo dicto una orden en el boletín oficial del Estado y usted lo tiene que cumplir, ¿no? Las órdenes no se cumplen porque se publican en el boletín oficial del Estado, porque la gente no lee el boletín oficial del Estado. Se cumple por una serie de razones que son complejas y largas de explicar, ¿no? En definitiva, porque quien obedece sabe que si no obedece le va a venir el palo. Le va a venir una multa, le va a venir una cárcel, etcétera, etcétera. En la medida en que se desarrolla una revolución, el proletariado cada vez tiene más fuerza, más poder para invertir esa relación. Para que esa correlación, que es una correlación de fuerzas, sea desfavorable para unos y favorable para los otros. Y el proletariado sea capaz de imponer su fuerza y su poder sobre la otra clase. Y en el proceso de la destrucción se va construyendo, que esto es un proceso dialéctico. De la misma manera que la lucha, que la resistencia conduce a la represión y la represión conduce a la resistencia, de la misma manera la destrucción de un Estado, en la medida en que destruyes un Estado, vas construyendo, más o menos, ¿no? Hasta que finalmente vences, tienes la fuerza militar, porque el ejército del proletariado no es el mismo ejército burgués. No es que tú te pongas por encima, seas el almirante o el general jefe y des órdenes a todos los demás. Entre otras cosas, porque todos los demás no van a hacer ni puto caso de lo que diga un tipo que haya hecho una revolución, que venga con los galones aquí, que diga yo soy el generalísimo, pero usted va a hacer lo que yo digo. Eso no funciona así y no va a funcionar nunca así. Por eso es imposible una toma del poder político ganando unas elecciones o cambiando de gobierno.
El problema no es cambiar de gobierno, que ese es el gran error que nos han introducido a lo largo de muchísimos años. Es decir, el gobierno está por encima de todo, o el Congreso está por encima de todo. Si tú cambias las leyes, entonces toda la gente, como está sometida a la ley, lo que va a hacer es lo que tú digas. Eso se ha demostrado montones de veces que no es así. Tú puedes llegar al gobierno, puedes tener todos los ministros que te dé la gana, y no eres capaz de sacar adelante absolutamente nada de nada. Vamos. Nada de nada. Creo que esto les toca un poco mis palabras, ¿eh? Es posible. Es posible. No. A ver, cuando hablo de la toma del poder, hablo de la organización del proletariado consciente, ¿vale? Y para eso hoy en día, en la fecha que estamos, 2014, viendo cómo está la gente desentendida, intoxicada, etcétera, 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 etcétera. Por eso me sonaban mal tus palabras de lo de destruir el Estado. Yo soy del PCML y nosotros, nuestra táctica es conseguir la república, ¿vale? Para a través de la república, nosotros luchamos por una república popular y federativa, pero a través de la república conseguir las herramientas necesarias para poder actuar. Porque ahora mismo no tenemos ningún tipo de herramienta, como has dicho tú. Las herramientas del Estado están tomadas por la burguesía, ¿no? Llámese la policía, llámese el clero, llámese la prensa, llámese las cárceles, hasta ahí de acuerdo. Entonces, nosotros entendemos que esa es la táctica acertada, que no debemos soñar con cosas más elevadas, aunque nosotros pensamos en un socialismo, incluso un poco más, ¿vale? Pero que tenemos que entender, a ver si me explico bien, tenemos que entender que esto es un proceso. Entonces, en el proceso, se consigue una república en España, ya tenemos las herramientas. Se agudiza la lucha de clases, y a partir de que se agudiza la lucha de clases, o bien por una guerra civil, porque a medida que tú le quitas a los ricos sus pertenencias y sus bienes, y etcétera, 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 inevitablemente ellos se van a liar a tiros contra ti, se agudiza la lucha de clases, y a partir de ahí se toma conciencia, se toma organización, y se dan pasos más elevados. Si no se consigue eso, pues se convierte en una república como Francia, una farsa, vaya. Entonces, cuando hablo de poder, precisamente, es de lo que has querido tú arreglar al final de la conversación, ¿no? Por supuesto, ya tenemos una organización fuerte, estamos dando pasos, y por supuesto que a medida que se va destruyendo un Estado, se va construyendo un Estado de nuevo tipo. Por supuesto, no ahora esto, ahora lo otro, no, por supuesto. Pero todavía nos quedan muchos pasos hasta llegar ahí. Entonces, es peligroso, pienso, que decirlo de la destrucción del Estado, porque sí que ayuda a que la gente tenga el Estado como que no se puede usar el Estado, y el Estado sí se puede usar. Sí se puede usar. Lo que pasa que, claro, hace falta una organización fuerte, una organización marxista-leninista que organice toda la revolución o todos los pasos. Si no, pues pasa lo que ha pasado, lo que pasó en la Segunda República, con los errores que se cometieron, etcétera, etcétera. ¿No? No se tomó la banca, no se tomó los puestos de mando del ejército, etcétera, etcétera. Pero, por eso, es la discusión que tenemos hoy en día también con los anarquistas, ¿no? Que quieren, que el Estado, ¿qué tal? No. Tenemos que utilizar todas las herramientas posibles, y una de ellas es el Estado. Esa es la... No sé. Claro, es que... No sé si he terminado. No, es que esa es la idea. Si no entendemos el proceso, y queremos tanto como algunas organizaciones, ¿no? Que una república socialista ya... A ver, una república socialista ya me parece muy bonito, pero es que no has entendido el proceso, ¿no? Destruir el Estado ya me parece muy bonito, pero es que no has entendido el proceso, ¿eh? O sea, no sé si me he explicado, pero... Estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Y es verdad que cuando hablamos de un Estado, el Estado es una palabra que engloba muchas cosas. El Estado es un ayuntamiento, el Estado de la Guardia Civil, el Estado de la Seguridad Social, el Estado es una escuela.
Y lógicamente decir que no se puede utilizar el Estado es una exageración, y si yo lo he dicho, pues exagerado, ¿no? Pero en general yo desconfío cuando me dicen la posibilidad de usar de instrumento de... Joder, aquí estamos... Bueno, lo que pasa es que esto no es una cosa pública, ¿no? Entonces no puedo utilizarlo, ¿no? como ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos ayuntamientos, en muchos sitios, en comunidades autónomas, pues se ponen hoy, con todo lo que este Estado es, a disposición de la gente, pues para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, decir que no se puede utilizar el Estado en absoluto es una barbaridad. Pero en general, yo creo, en mi opinión, es una cosa acertada. Es decir, el Estado no es un instrumento que se pueda utilizar. Este Estado no es un instrumento que se pueda utilizar para otros fines distintos que para los que se ha creado. En general. Ahora, lógicamente, que se puede utilizar algo, es que hay que utilizar todo. Porque si es que como no tenemos nada... Cuando no tienes nada es que tienes que utilizar lo poco que tengas, o lo poco que te dejen utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues os comento... bueno, perdona, una pregunta tengo. Mira, pues siguiendo con lo que te ha dicho el compañero, lo primero que me gustaría dejar claro ante todo es que yo personalmente, sé que sonará un bombazo aquí en esta sala, yo personalmente no soy antifascista, provengo de mucha familia militar, incluso han luchado en la guerra civil, han estado falangistas, gente con su ideología, es decir, tampoco vamos a entrar en ese sentido. Mi bisabuelo me decía cuando yo era muy chiquitito, él estuvo en primera fila de combate con la Legión, es decir, entonces él me decía que todos los primeros errores que tenía la Segunda República, es decir, él era muy, digámoslo así, un poco más de parte del pueblo, todos los errores que tiene la Segunda República es precisamente eso, el error de la destrucción. La destrucción sin más, la destrucción del Estado, que sí, vamos a tomar esto, vamos a utilizar esto, vamos a utilizar esto, vamos a utilizar lo de más allá. La República, la Segunda República, para mí uno de los errores más grandes que tuvo fue precisamente eso, la destrucción total del Estado en base a y empezar a construir, no. Si nosotros nos dedicamos a destruir en vez de rehabilitar, es decir, si yo, por ejemplo, te digo que no soy antifascista porque yo personalmente creo en las personas, es decir, yo no voy en contra de nada y yo no voy a hacerle nada a nadie, es decir, yo prefiero directamente hablar, debatir, es decir, intentar hacerte ver que estás equivocado, es decir, en vez de directamente te voy a decir esto y si no, me lío hostias contigo, es decir, o por ejemplo, es decir, no tengo una idea contraria totalmente a la tuya, es decir, pues me lío a palos, yo prefiero, digámoslo así, hacerte entrar a razones, a las buenas o a las malas, pero a razones. Es decir, rehabilitarte, no destruirte, rehabilitarte. Al mismo tiempo, yo entiendo también lo que decía el compañero, y más que la destrucción, como te digo, es eso, es decir, el sacar adelante la rehabilitación. Para que este Estado salga adelante, no hace falta destruir las cúpulas del Estado, no hace falta destruir la Guardia Civil, no hace falta destruir el Ejército, no hace falta destruir nada, no hace falta destruir nada. Lo único que hace falta es la participación de la gente, lo que hace falta es la rehabilitación de la gente. Si nos dedicamos a destruir, si nos dedicamos a hacer... como bien dice, es decir, lo que es la destrucción en sí, ¿a dónde vamos? ¿Qué camino vamos a tomar? Yo creo que ninguno. Aparte de que sí, nos lo vamos a pasar pipa, como tú dices, destruyéndolo todo. ¿Y en qué base tenemos nosotros para construir otra vez? Tendríamos que rehabilitar el Estado otra vez. Tendríamos que hacer un Estado participativo. Podríamos utilizar los poderes del Estado, efectivamente, pero participando en ellos. Yo lo que creo es que el error no es cambiar el gobierno, sino cambiar el sistema, pero un sistema participativo. Si nosotros destruimos el sistema para construir otro encima, ¿qué sentido tiene? Yo creo que ninguno. Personalmente, es una opinión, yo creo, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho también el compañero, pero no entiendo la destrucción, destruir por destruir. Destruir y después vamos a volver a construir, no, rehabilitar. Un edificio para reconstruirlo no se tumba, se rehabilita. No lo entiendo, o sea, no estoy muy de acuerdo tampoco. Depende de lo que quieras hacer con el edificio. Es decir, hay edificios que están destinados para, no sé, ¿qué quieres? ¿Hacer escuelas dentro de las cárceles? Es decir, destinar las cárceles a hacer escuelas o guarderías. Una cárcel está construida con un determinado fin, con un determinado propósito y con un régimen interno.
A las cárceles van determinadas personas, no van otras. Los funcionarios de prisiones tienen un determinado estatus, una determinada formación, no tienen otra. Lo mismo te puedo decir de la policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de cualquier otra institución pública. El Estado español es un Estado muy viejo y se ha reformado varias veces. Y yo no es que no esté de acuerdo con el gobierno, con este gobierno. No estoy de acuerdo con este gobierno, no estoy de acuerdo con el anterior. Lo que no estoy de acuerdo en realidad es con el Estado. Yo no quiero este Estado. Entonces, yo no busco la destrucción por la destrucción. Yo lo que digo es que para crear un Estado nuevo hay que hacer desaparecer este. Normalmente entendemos por destrucción una cosa negativa, ¿eh? Pero si tú quieres cambiar el sistema operativo de este ordenador, que es Windows, y le quieres poner un Linux, tienes que borrar el disco duro. Entonces, con borrar el disco duro no lo destruyes, pero lo borras. Y pones un nuevo sistema operativo, que funciona mejor, es software libre, etc. ¿Entiendes? Pero tiene que haber cambios en la esencia de este Estado, porque este Estado no se ha construido para satisfacer las necesidades y los intereses de la clase trabajadora y de las masas explotadas y oprimidas, que son los que yo defiendo. Yo no defiendo a los bancos, no defiendo a los monopolios, ni a nadie que esté arriba. Yo defiendo a los de abajo. Y quiero que el Estado represente los intereses de los de abajo. Considero que no va a haber ningún gobierno en este país que defienda a los de abajo sin un cambio fundamental en la correlación de fuerzas. Llámalo destrucción, lo podemos llamar de otra manera, porque la palabra destrucción suena fuerte, ¿no? Pero en esencia es eso. En esencia es eso. Este Estado no me vale. Entonces, para cambiar el Estado, ¿propones a través de unas elecciones o a través de cómo? No. ¿Cómo? A través de una revolución. Yo lo que propongo es una revolución. Un cambio. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Una revolución cómo? Una revolución que cambie el Estado. ¿Pero cómo? Como por ejemplo en la República fue un régimen que se ganó democráticamente, que se ganaron las elecciones, y los que se enfrentaron a la República pues impusieron 3 años de guerra civil. Yo no puedo ser neutral ante la guerra civil. Yo estoy a favor de unos y estoy en contra de otros. Yo estoy a favor de las fuerzas democráticas republicanas que triunfaron en las elecciones del Frente Popular, y estoy en contra de los que se levantaron y organizaron esa masacre. ¿Eh? Entonces, en la guerra civil no es que si hubo destrucción y hubo responsables de esa destrucción, no fueron los republicanos. Los republicanos defendieron con todo lo que fuera la República, ¿eh? Con todas las pegas que se le puedan poner a la República. La República fue uno de los pocos momentos en la historia de España en la cual hubo un chispazo de joder, de esperanza. Pero cosa que en este puto país no ha habido nunca. En ese momento se rehabilitó. Perdóname, en este país nunca ha habido en la puta vida un momento en el cual a la clase trabajadora se le haya dado un momento de respiro. Nunca. Ha habido momentos, determinados momentos, como en la República, en el cual... Y somos tan pobres y tan miserables que decimos, joder, la República. Nos parece que la República fue la hostia. Efectivamente, la República no fue tanto. No fue tanto. Pero es tan poco que nos aferramos a ese poquito. A ese poquito. Y no nos dejaron ni siquiera ese poquito. Ese poquito que conseguimos, por ejemplo, que las mujeres votaran, no nos lo dejaron. Es tremendo, Es tremendo. Y seguimos viviendo de allí. Y necesitamos cambios profundos. Llámalo como quieras. Si no nos gusta revolución, bueno, llámalo de otra manera. ¿No queremos destrucción? Vale, llámalo de otra manera. No va a haber ningún cambio esencial en este país con un cambio de gobierno. Ninguno. Pues poniéndote el ejemplo de la Segunda República, que es lo que yo te decía, no la destrucción, como vino la guerra. Soy republicano, también dejártelo todo claro. Pero igualmente, en la Segunda República, lo que se le demostró a la monarquía es la rehabilitación del Estado. La rehabilitación. Muchos años posteriores, es decir, ya independientemente de lo que se lea, independientemente también de lo que se lea, muchos años posteriores, después de la Segunda República, ya lo viste, el gobierno directamente volvió a abandonar otra vez al pueblo. Y ahí volvimos otra vez al mismo sinsentido de siempre. Pero en el año 31 no se destruyó nada, se rehabilitó el Estado.
Si luego se fue de las manos, que luego entre 4 listos se repartieron otra vez el pan. Bien, No. pero eso es lo que yo te digo, la rehabilitación del Estado. El Pero a problema, través de una revolución, ¿cómo? el problema de la República no es un problema de República o monarquía. Hoy el problema de la República no es que no queremos la monarquía, no es que no queramos al rey. El problema es que en este país el rey es un poder político, es un poder militar, es el jefe del ejército español, con todo lo que supone el ejército español, es un poder económico, entre otros. Es un pilar fundamental de este Estado. De manera que, como bien decía ese compañero, si nosotros acabamos con la monarquía, acabamos con uno de los pilares del Estado. Uno. Igual no conseguimos más, igual nos tenemos que volver a conformar otra vez con migajas. Bien, cuanto con menos migajas nos conformemos, mejor. De verdad, que este Estado es tan viejo que necesita cambios muy profundos y de mucho calado. Porque hay muchos problemas que venimos arrastrando y que a base de palos se nos olvidan, pero que están ahí. Y no es que nadie quiera la violencia y no es necesario que nadie apele a la violencia, pero la violencia, es decir, cuando tú mantienes la olla a presión y no le das una válvula de respiración, eso revienta. Ten por seguro que revienta. Y este país es de los que revienta, porque es un país muy machacado. A lo largo de la historia es muy machacado. Y si todos empezamos a mirar para atrás, no a nadie, sino a nuestra propia familia, lo que han pasado en nuestras familias, las familias campesinas, las familias obreras, las huelgas, las cárceles, el exilio, las detenciones, acumula mucha mala hostia. Eso al final se nota. Y luego ocurre, claro, ocurre como en la República. Es que se te hincha la vena y al primer cura que pillas te lo cepillas. Pero Sea un tío que yo no la esos no eran republicanos, esos eran enfermos. Me da igual. Los que quemaban iglesias, perdona, los que quemaban iglesias y mataban Sí, a los estaban curas, enfermos. Esa gente estaba Estaban enfermos de odio, de mala hostia, yo no lo veo de... así. Sí, pero No yo lo veo sí, así. pero yo sí lo veo así, por eso te lo No digo lo veo así. así. Yo sí lo veo así. No lo veo así. Entonces, en los primeros meses en Cataluña, en los primeros meses de guerra, se picaron, mataron a 6.000 curas. Yo no aplaudo eso, yo no quiero eso, no acepto eso, pero entiendo el cabreo de este país que en aquella época estaba hasta aquí de los curas y ahora está hasta aquí de otras cosas. ¿Esa es la revolución entonces que pides? ¿Eh? ¿Esa es la revolución que pides? No, que me estás... ¿Qué pasa? ¿Que no me explico muy mal? Sí, no, si yo te entiendo, ¿Cómo pero mal? si entonces estamos hablando de revolución, pero por lo cual me estás hablando de que los mataban a los curas y mataban a los demás. Vale, yo no estoy a favor de la violencia, vale. En unos ciertos casos muy mínimos se pueden llegar a entender. Y yo te digo de revolución, de rehabilitación otra vez del Estado, pero lo que ya no entiendo... Es que no sé si me vas cogiendo, es decir, en el 31 se rehabilitó el Estado y la mala hostia, como tú dices, la quema de iglesias, el fusilamiento de los curas, etcétera, eso ya son cosas inentendibles. Sí, que la gente estaba muy enfadada, perfecto, pero yo no sigo sin entenderlo, esos puntos no los entiendo. Claro. Y es que No, pero es no que, lo llevo a comprender tampoco del todo. eso es, claro, lo que no entendemos nunca es la mala leche histórica que acumula la gente, la mala sangre que Si se me le dejo hace... algo de mi parte, me voy a liar directamente a pegarle No, botazos. pero que, joder, vamos a ver, es que es un fenómeno histórico que está ahí, que no lo podemos borrar. Bien. Claro que no se puede Eso, borrar, eso, se claro, puede rehabilitar. claro, no, pero es que siempre cargamos en contra de la gente y decimos, joder, qué loco estaba, que mató a 8 curas. Pero si tú empiezas a analizar esa persona, quién es, qué vida ha tenido, qué trabajos ha tenido, cuántos hijos se le han muerto de hambre, cómo ha tenido que emigrar, etcétera, dices, joder, ¿y solo se cargó 8 curas? Entonces hacemos una revolución con Que yo no soy nadie aquí, no represento a nadie para decir lo que la gente tenga que hacer. La gente tiene ya, o debe tener, la suficiente conciencia como para hacer lo que crea que debe hacer. Y cada uno tenemos nuestra conciencia. Yo trato de analizar. Y lo que no voy a hacer en mi puta vida es cargar contra la gente. Estoy hasta los cojones de cargar contra la gente y decir qué mala es la gente, qué mala leche tiene la gente. No. ¿Qué explotado ha estado esa persona? ¿Qué vida ha tenido? ¿Qué hambre ha pasado? ¿Cuántos hijos se le han muerto? ¿Qué vida ha tenido esa persona? ¿Qué sueldo ha ganado? ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Y quién ha sido el cacique de su pueblo que le ha echado y que le ha amargado la vida? Por ejemplo. O el cura,
¿O no sabemos lo que son los curas en este país? Oh. ¿No? ¿Se nos ha olvidado ya? Y digo los curas, claro, los curas me estoy refiriendo a la República, que es un problema fundamental, porque los curas han sido en este país uno de los pilares, siguen siendo, ¿no?, de una manera más camuflada, ¿no?, siguen siendo uno de los pilares fundamentales. Yo no, es que no tengo que justificar, ni tengo que poner carteles diciendo, venga, vamos a matar a los curas. ¡Que no! ¡Que no! Ahora bien, cuando alguien hace una cosa de esas, me pongo a pensar. Pero claro, lo que no digo es que es un loco. No, el loco es ese que le ha jodido la vida a esa persona. Entonces mañana tendremos una tercera república y colgaremos a todos los banqueros directamente de la Plaza de Navarra. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo? Perdona, es que estoy escuchándote y escucho al compañero. Si tú te basas en lo que ha hecho la Inquisición, desde atrás, hasta hace poco, los chivatazos de los curas en la época del franquismo. Entonces, pues entiendo a esos enfermos de odio, como ha dicho el compañero, que se carguen a 8 curas, y ya no es que son 8 curas y tendrían que cargarse a más, ¿no? Pues matémonos todos. Porque si entendemos los pederastas que hay hoy en día, si entendemos los curas, si entendemos el poder, el Estado y la unión de los curas, y no, es que... Matémonos todos. No hace falta matar. Es mi vecino de arriba, en el momento que me haga una botella voy a ir a matarlo. Es que no hace falta matar, es dejar claro que el cura tiene que estar allí y decirle, tú tienes que estar aquí. Y el Estado tiene que estar allí. ¿Me explico, no? Porque tu cura, bueno, es que es simplemente... Es que por lo que hayas hecho, que vale. Yo a esos enfermos, como ha dicho el compañero, sigo sin entenderlo. Tú el día de mañana serás mi vecino. Yo no me voy a cargar. Me das una botella que cargar y no voy a subir a matarte. Yo no no voy a cargar a un cura. Porque hoy en día, en el año 2014, no sé, pero sí... No, pero sí que está ocurriendo, por ejemplo, con las sucursales bancarias. Ha ocurrido en Olot. Ha ocurrido en Olot, una persona a la cual le jodieron la vida, pues se fue con una escopeta de cañones recortados y se lió a tiros en una sucursal bancaria. Yo, ¿qué quieres que te diga? No apoyo eso, no quiero que eso ocurra, pero te digo, eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Y yo lo que tengo que analizar es por qué eso está ocurriendo. ¿Cuáles son las causas de eso? ¿Que ese tío se ha vuelto loco? Sí. Pero no se ha vuelto loco, alguien le ha vuelto loco, porque alguien le ha jodido la vida. ¿Cuántas personas en este país están yendo a la puta calle porque no pueden pagar una vivienda, habiendo millones de viviendas vacías por ahí? ¿Por qué no se nacionaliza la vivienda? ¿Por qué no se nacionaliza el suelo? ¿Por qué no se le da vivienda a la gente? Yo quiero un Estado, estoy luchando por un Estado en el cual se le dé vivienda a la gente precisamente para que no ocurra eso. Claro, pero es que siempre tengo que aparecer yo como el tipo violento, que es que está desaforado y diciendo, venga, vamos a coger la escopeta. Que no, que yo quiero evitar eso. Pero las causas de eso no es esa persona que no está loca, que le han vuelto loca. Y eso yo lo estoy viviendo. Te aseguro que lo estoy viviendo. Con la gente que le están echando a la puta calle, con la gente que no tiene agua corriente en su casa, con la gente que no tiene luz en su casa, con la gente que está pasando frío, con la gente que tiene hambre, con los niños que van sin desayunar al colegio y a las 12 del mediodía se caen en el aula desmayados porque no comen en casa. Y ahora hablemos de violencia. ¿De qué violencia estamos hablando? Por favor, ¿de qué violencia estamos hablando? ¿Cómo se puede soportar la maestra, el director, el otro profesor y los demás alumnos el ver que un niño va sin comer y no puede andar por el pasillo y se cae? Porque en Madrid los niños se están desmayando en los colegios. Eso no es violencia. O sea, ¿cómo nos tenemos que ver todos los días para que no se nos revuelvan las tripas con eso? Entonces vuelvo a la pregunta que te he hecho anterior a la revolución. Entonces, ¿cómo pretendes que la hagamos? Que yo quiero que los niños coman y que vayan desayunados al colegio, y que si no comen en casa, que el colegio les dé de desayunar y que coman en el colegio. Eso es lo que quiero. Y que el colegio sea gratuito. Estoy luchando por eso. Ahora, si para eso hay que cambiar de Estado, que cambie el Estado. Que tiene que cambiar el gobierno, que cambie el gobierno. Que tiene que cambiar el ministro de Educación, que cambie el ministro de Educación, la ley de educación. Me da lo mismo, llámalo LX. Estoy luchando por eso. Porque el Estado se preocupe de los niños que van sin comer al colegio. Por las personas que no tienen luz en casa. Que son millones.
¡Millones! Lo que pasa es que nadie sale a la calle y pone un cartel diciendo no tengo luz en casa, estoy pasando frío. ¿Hay aquí algún censo en Huesca donde se diga hay tantas personas con la luz cortada? Claro, vas por la calle, como no ves un cartel que te cuente eso, dices, va, claro. Luego cuando esa persona que está pasando frío comete cualquier cosa y dices, joder, está loco. Claro, no va a estar loco. A ver, pásate tú todo el invierno con este frío. Yo quiero un estado donde se garantice que una persona tiene una vivienda, tiene calefacción en la vivienda y tiene agua. Y se puede duchar todos los días. Llámalo X. Yo también quiero X, pero para querer X tengo que proponerme yo mismo y tengo que proponer cómo conseguirlo. Pues a luchar por ello. Esa es la pregunta que yo te estaba haciendo. La revolución, a tu modo de ver, ¿cómo hacemos la revolución? ¿Cómo hacemos la revolución? Solucionando los problemas de la gente. Primero preocupándonos por saber qué problemas tiene la gente y luego luchando por satisfacer esas necesidades de la gente. Eso es lo que yo te estaba diciendo. En vez de ir en contra de la gente, ir rehabilitando a la gente, ir empujando a la gente, moviendo a la gente, no destruyendo directamente y construir algo nuevo. Eso es lo que te estaba intentando desde el principio. En Alcalá no ha habido un pueblo que se llama Alcalá donde han privatizado el agua y la gente donde ha ido a manifestarse. ¿En contra de qué? En contra del ayuntamiento. Ha sido en Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan, ¿no? Se ha manifestado y en el Gamonal exactamente igual. Es decir, en el Gamonal la gente manda un escrito que quiere reunirse con el alcalde. Pues esa es la verdadera revolución, no llegar al ayuntamiento y como estoy harto de que me han cortado el agua me lío a plantar. No. Vamos a ver. Hemos dicho antes que esto es un proceso. La gente, lo primero que hace no es quemar un contenedor ni pegarle un ladrillazo al banco. La gente no empieza por ahí. La gente empieza por una cartita diciendo, mira, somos vecinos de Gamonal, no nos gusta esto, queremos que usted nos reciba por atender nuestra queja. Ni puto caso. Al concejal de urbanismo, ni puto caso. Pliego de firmas, reunión de firmas, ni puto caso. Manifestación, ni puto caso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que quemas el contenedor. Y el siguiente paso es que vas al ayuntamiento y le prendes fuego al ayuntamiento. Que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, que nos gusta, no nos gusta, es que eso no le gusta a nadie. No le gusta a nadie. ¿Hay alguien que aplauda eso? No hay nadie que aplauda eso. Estamos muy equivocados. Pero te digo, eso es lo que va a ocurrir. En Alcázar de San Juan, en Burgos, en Huesca, en Zaragoza y en Cuenca. Porque este Estado no va a satisfacer las necesidades de la gente, porque no es un Estado que se haya creado para satisfacer las necesidades de la gente, las necesidades más imperiosas de la gente. Es un Estado que se ha creado para que los ricos se hagan muy ricos y los demás se jodan. No de ahora, de hace muchísimos años. Muchísimos años. A ver, compañero, ¿tiene una pregunta? Ya que se habla de rehabilitación, bueno, pues cuando llega un cacique, un banquero de estos, que echa a la gente a la calle y algunos demasiado se suicidan o provocan sus muertes, habría que rehabilitarlos, ¿no? Eso no es violencia. ¿Qué pasa? La violencia solo la hacemos cuando los de abajo, los de arriba no... Lo que pasa es que es una violencia muy sutil, aprovechando el poder que se tiene. Y llegará un momento en que esos que tienen el poder, tú usas todas las herramientas legales y no te van a dejar, vas a ganar por mayoría absoluta, van a sacar todo lo que sale del ejército y si no, mercenarios. Entonces, claro, ahí, en ese momento, pues lo que dice, hay que luchar. Nadie buscamos eso, pero hay que seguir luchando legalmente y no te vas a quedar y vas a decir, no, mira, por no ser violento, vale, nos quedamos como antes. Entonces estás muerto. Y Mahatma Gandhi decía que la mayor violencia es la pobreza. ¿Tiene alguna pregunta? Yo creo que se me ha hecho un aplauso, ¿no?